Los duendes son seres elementales de tierra. En este aspecto, cuando son visibles, se les suele describir como de baja estatura, a veces pequeños como ratones o incluso prácticamente invisibles, otras veces de la talla de niños pequeños. En cuanto a su comportamiento, son afines a la tierra, bosques, minas, metales, etc. Se les suele definir como traviesos, disfrutan gastando bromas, asustando a la gente, escondiendo cosas o cambiándolas de lugar. En algunos casos pueden ser más amigables e incluso favorecernos con su magia, darnos suerte o proteger nuestras pertenencias. No todos los duendes son iguales, hay una increíble variedad de tipos de duendes. Haría falta una enciclopedia completa solo para hacer justicia a la enorme diversidad de duendes del folclore europeo. No tiene mucho sentido clasificar a los duendes en buenos y malos. Podríamos decir que los duendes son en general neutrales. Son fuerzas de la naturaleza, a las que es posible convertir en aliadas o en enemigas, dependiendo de nuestro comportamiento y actitud hacia ellas. Cierto es que a varios tipos de duendes se les ha visto tradicionalmente como malvados y dañinos, como los tardos de la mitología gallega o los pisadilleos de la australiana, que se suben al pecho de las personas que duermen provocándoles horribles pesadillas. Atendiendo a su hábitat, se suele clasificar a los duendes en domésticos o en duendes del bosque. Los duendes domésticos habitan, como su nombre lo indica, en casas de las personas, donde su presencia se puede notar por extraños ruidos nocturnos, cosas que desaparecen o cambian de sitio inexplicablemente, o que se estropean o se arreglan solas como por arte de magia. La propia palabra duende parece provenir del diccionario de la Real Academia Española, de la expresión duende de casa, es decir, dueño de la casa. En cuanto a los duendes del bosque, son los que más muestran su afinidad con el elemento tierra. Habitan no solo bosques, sino también páramos, montes y grutas, o a veces con menos frecuencia ríos y arroyos. El alquimista suizo Paracelso se refirió a ellos como gnomos o pigmeos, y se decía que tenían la facultad de moverse por la tierra igual que los peces por el agua o los pájaros por el aire. Lógicamente, en esta clase de duendes es la que más relación tiene con otros seres feéricos de los bosques, como los elfos, las hadas o las ninfas. A continuación, voy a presentarte 11 tipos de duendes más comunes que existen en la Tierra. Los pixies, también llamados pixies o pixies, son duendecillos asociados a la tradición celta, localizados principalmente en el suroeste de Inglaterra. Tienen el aspecto de niños diminutos. La tradición cristiana los considera almas de niños que murieron sin bautizar. Son extremadamente traviesos y juguetones. Se dice que disfrutan extraviando a los viajeros, escondiendo cosas o gastando todo tipo de bromas pesadas. Al igual que la palabra española duende, el término en inglés goblin es muy genérico y puede referirse a toda clase de duendes del norte de Europa, incluyendo Francia, donde se les llama gobelins. Aunque se dice que son originarios de las islas británicas, en general se les describe como de baja estatura, de carácter bromista o travieso, viven en bosques o en grutas. El duende irlandés por excelencia es el leprechaun. Los leprechaun son duendecillos zapateros que habitan en los bosques, páramos y a veces en jardines. Solían vestir sombrero, chaqueta y capa rojos, aunque modernamente se les suele representar de verde. Sus principales ocupaciones son arreglar zapatos de humanos o de las hadas, con las cuales son aliados, y guardar el oro de las hadas. Los kobolds son los duendes de la mitología alemana. En su mayoría habitan en las casas, e incluso ayudaban con las tareas domésticas a cambio de alimento, pero si olvidabas alimentarles o les faltabas al respeto se vengaban gastando toda clase de bromas pesadas, rompiendo cacharros, etc. Cuando son visibles son del tamaño de niños pequeños. El Nisse, también llamado Tomte, Tomtnisse o Tomtu en Finlandia, es el duende de la tradición escandinava. Al igual que los kobolds, los Nis eran de baja estatura y ayudaban en las tareas de la casa y el campo, pero eran temibles si se les ofendía. El trasgo es el duende doméstico español por excelencia, aunque en realidad el concepto de trasgo engloba muchas clases de duendes diferentes, del norte de España y también de Portugal. Por ejemplo, tenemos los trasnos en Galicia, los trastornillos domésticos y los trentis del bosque en Cantabria,
o los estragos en Portugal. No llegan al metro de altura y, según se dice, suelen ser cojos de la pierna derecha y tienen la mano izquierda agujerada. Son bromistas y traviesos, pero en general inofensivos, aunque existen algunas variantes malas, como el tardo, que sería la contraparte maligna del trasno gallego. El duende martínico es el tipo de duende más conocido en la mitología castellana. Se le describe como hombrecillos contrahechos y desgarbados, que visten hábitos de fraile capuchino o franciscano. De ahí también que se les conoce como frailecillos o duendes capuchinos. Son de carácter amable y gustan de hacer favores sin pedir nada a cambio, aunque también son dados a espantar a la gente con ruidos nocturnos y fenómenos extraños. Los follets son el equivalente al trasgo en Cataluña, Valencia e Islas Baleares. También tienen a veces la mano agujereada, aunque son mucho más pequeños, no suelen tener más de 1 metro de altura. También son traviesos y bromistas, aunque es posible ganárselos como amigos, en cuyo caso nos ayudarán de 1000 maneras. En las Baleares el follet es más que un duende doméstico, es un espíritu familiar, es decir, en lugar de estar ligado a la casa lo está a una persona, a la que puede otorgar toda clase de poderes sobrenaturales. Los chaneques son los duendes protectores de la naturaleza en México. Habitan en bosques y selvas, arroyos y manantiales, y en el interior de cerros y montañas. Se aparecen bajo distintas formas, pero suelen ser pequeños e incluso tener aspecto de niños. Son de carácter juguetón y travieso. Su fechoría favorita es engrasar o raptar a niños para jugar con ellos, pero se toman muy en serio su labor de proteger los recursos naturales. Si alguna persona provoca su ira, le pueden provocar enfermedades que pueden llegar a ser mortales si no se curan mediante ciertos rituales. Los huijes, también llamados jihues o chiricús, son un tipo de duende característico de la cultura caribeña, especialmente Cuba. Se les suele describir como indios muy pequeños, muy morenos, de ojos enormes y cabellos largos y enmarañados. Se suelen aparecer desnudos en las aguas de algunos ríos o charcas. Son pícaros y juguetones, al igual que los chaneques, son protectores de plantas y animales, castigando duramente a quienes los maltratan. Los muquis son duendes mineros, existentes en toda la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En realidad, al igual que el trasgo español, los muquis no son un único tipo de duende, sino que hay una gran variedad, aunque con características comunes. Son los verdaderos dueños de las minas, en las cuales se mueven como peces en el agua, abriendo, cerrando, ablandando o endureciendo vetas mágicamente a voluntad. Son de aproximadamente medio metro de estatura, desproporcionados, con una gran cabeza, a veces con cuernos, y un cuello muy pequeño o inexistente. Ayudan o castigan a los mineros según sean estos respetuosos o codiciosos.